Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Para explicaros mi historia de contacto y cómo esta historia de contacto me llevó a la búsqueda de un camino hacia la espiritualidad. Pero os miro y tengo que deciros que os veo. Os veo a todos. Veo la luz que refulgáis a todos los niveles. Veo que aquí sois bastantes semillas estelares, que aquí sois seres luchadores por y para la luz. Y sé que más allá del interés que podáis tener por estos temas o la curiosidad de venir a verme, hay algo que os ha movido y os ha traído aquí. Y como decía la presentadora, nada es porque sí ni nada es casual. Estoy seguro de que en la historia que os voy a explicar habrá resonancias internas, resonancias personales que quizá abran archivos de vuestra mente, archivos de informaciones que llevan en ella ya mucho tiempo y que llega el momento en que se tienen ya que abrir. Quizá en pequeñas situaciones o en casos como este, o de pronto ante una película que nos impacta o un libro que leemos, hay algo que es un detonante para abrir estos archivos cerrados. Y esto es porque el tiempo se está acelerando y es hora de reencuentros, es hora de ponerse en movimiento, es hora de entrar en acción. Y quiero deciros que cuando escuchéis esta historia, os encontraréis que es una historia fantástica en muchos de sus puntos, y quiero deciros que incluso increíble en muchos de ellos. Y por eso os digo que no os creáis nada de lo que yo explique porque sí, ni porque yo lo esté explicando y sea más o menos creíble, pero también os pido que bajéis vuestras barreras y dejéis entrar en vuestras mentes todo lo que vais a oír. Porque os aseguro que dentro de vosotros está la capacidad de discernir, de saber aquello que vale la pena aprovechar y lo que tenéis que desechar. Si no hacemos un ejercicio de bajar nuestras barreras y afrontarnos a lo que se nos explica y tenemos las puestas los parapetos de seguridad que llevamos normalmente puestos, difícilmente nos entendemos y podemos asumir aquello que se nos está diciendo. Dicho esto, quiero deciros que también reconozco en vosotros el valor de estar aquí, porque no todo el mundo se enfrenta a este tipo de cuestiones asumiendo el ser reconocido por sus amigos, vecinos y conocidos como el loco de los ovnis, al que le gustan estas cosas, esa gente un poco rara. Y este es un valor que yo os reconozco, y os reconozco en lo que vale el hecho de que estéis aquí, de que hayáis tenido el valor de venir, y por eso os digo gracias por estar, os digo también gracias por venir a escucharme, gracias, gracias, gracias. Y vamos a iniciar la presentación que os he preparado. Titulamos esta conferencia como la experiencia de contacto ovni y mi camino hacia la espiritualidad.
Sin embargo, aquí veis que pone contacto con Charim, un ser de quinta dimensión, y lo subtitula Mi experiencia personal. Y esto es porque, en realidad, yo entiendo que cualquier tipo de experiencia como esta acaba siendo necesariamente una experiencia personal. Pero también quiero deciros que más allá de una experiencia puntual, lo que pienso que es importante es saber que en mi caso esto trasciende un poco lo que es una experiencia puntual, de un contacto concreto, un día concreto, y que se alarga durante 40 años. Por lo tanto, esto es una auténtica experiencia de vida, una experiencia que hemos vivido conjuntamente con toda mi familia, mi esposa, mis hijos, que nos ha llevado a cambiar de lugar de vida, como veréis ahora en las diapositivas, y buscar, y buscar, y buscar. Todo empieza cuando yo hacía el servicio militar, en el año 70, del 70 al 72, entonces íbamos voluntarios y hacíamos casi 2 años de mili. Barney, el sonido de esta presentación, porque no sé si molesta un poco de fondo esta música, ¿no? Vale. Aquí nos veis de soldados, a los protagonistas de toda esta historia. Y este que aquí pone Javier es porque en la primera edición del libro, buscando un cierto anonimato de todos los personajes, mi nombre estaba puesto como Javier. Pero este chico joven de la gorrita y tan guapo, señora, soy yo. Ya no hay nada que hacer en este momento, pero en aquel entonces, con 20 años, funcionaba muy bien y era muy guapo. Esto es una base de radar que está situada en Rosas, en la provincia de Gerona, y que por tanto es la encargada de controlar el espacio aéreo español, intentando defenderle de cualquier invasión que pudiese venir por el aire. En este lugar, que era una base militar secreta, como cualquier base de radar, hacíamos nuestro servicio militar, una serie de compañeros, en aquel entonces mili obligatoria, y estas casetas que veis aquí en esta primera foto son casetas de las Ferreras, en las que residían los perros que nosotros teníamos, pastores alemanes, como el perro fiero que sale en esta diapositiva, y que fue uno de los protagonistas de toda la experiencia que os voy a relatar a continuación. De pronto, una noche en la que los perros empezaron a mostrarse muy inquietos, ladraban y lo que era más raro es que además aullaban, porque si bien es muy normal en los perros huskies o en los perros lobos, no es muy normal que lo hagan si no es por alguna razón en que les tiene inquietos. Intentamos calmarlos, pero los perros continuaban aullando y nosotros los dejamos para irnos a ver la televisión y la película que hacían, pero durante toda la película los perros continuaron aullando. Cuando acabó la película salimos y la sorpresa que tuvimos fue ver en la vertical de las antenas de microondas que están aquí representadas, esta nave representada aquí, clásica, como una lenteja, con una ristra de ventanillas, que desprendía una fuerte luz pero que no deslumbraba, lo cual permitía ver perfectamente su entorno, y nos llamó la atención, permaneció parada estática a nuestra vista durante un tiempo indefinido que nunca hemos sabido exactamente de calcular, hasta que arrancó hacia su derecha, hizo un demarraje hacia el cielo y desapareció. Yo puse en alerta a todo el mundo, fuimos a buscar nuestros correajes, sacamos al perro fiero, nuestras armas, porque detrás de las casetas de microondas en donde había aparecido este ser sobre el que se había posado la nave, había un resplandor de color verde, una luz que no debía de estar porque era al final ya del perímetro vallado de la base, y ese resplandor verde, como continuación al avistamiento de esa nave, nos llamaba la atención y nos hacía pensar de que podía estar pasando algo allí. Y efectivamente nosotros fuimos hasta las casetas de microondas, y al llegar a las casetas de microondas
El perro, que marcaba la posición de posibles intrusos porque estaba entrenado para eso, detectó la presencia de alguien y se paró, marcó, gruñó, y nosotros oímos pasos que venían de detrás de la caseta de microondas y apareció este ser que veis aquí dibujado, un ser humanoide muy alto, de más de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 15, al que nosotros, viendo que no se detenía, gritamos el alto quien va preceptivo, y al segundo alto quien va, mi compañero con el CEMME que veis ahí representado, que es el que sujetaba al perro, empezamos a disparar, él su CEMME y yo nuestra pistola. Mi pistola, que yo en ese momento actuaba de cabo habilitado, y el ser se detuvo a unos escasos 4 o 5 metros de nosotros. Aparentemente nuestros disparos no le habían dado, o al menos él estaba impertérrito, y a la luz de los disparos, más que porque realmente el cinturón tuviese ningún elemento pues brillante, quizás sí que tenía una cierta tonalidad de luz, fue lo que mejor vimos, fue a la luz de los disparos, este cinturón peculiar que veis en estos dibujos. La figura se detuvo, y al cabo de un tiempo también que nos pareció eterno, en el que hubo casi una situación de que el tiempo se detenía, el ser giró sobre sus pasos y volvió por el mismo sitio por donde había venido. Lo único que oímos fue que al cabo de unos momentos un golpeteo fuerte contra la valla, era una valla metálica, y después hubo un silencio. Nos acercamos con el perro a la zona de la valla, el perro rastreó la valla hacia la izquierda hasta que paró y gruñó, y ahí, ante nuestra sorpresa, comprobamos cómo la parte de la valla se había volatilizado, había desaparecido, y había un espacio hueco. El perro asomó por detrás de la valla, dejó de gruñir y dejó muy claro, como estaba enseñado en las señales que nos daba, de que allí ya no había nadie, y yo me di cuenta de que aquello de alguna forma u otra se había terminado. Podéis imaginar el alboroto que se creó en la base. Los compañeros vinieron hacia nosotros, nadie sabía por qué habíamos disparado. Yo ordené a mis compañeros que fuesen a radar a preguntar si en el radar se había detectado la presencia de esa nave. Envié a todo el mundo a sus sitios de guardia. Se nos avisó de que el capitán de cuartel de esa noche, el sargento de guardia, subían a ver qué había pasado. Estaban convencidos de que en una juerga o en una borrachera habíamos acabado disparando nuestras pistolas de forma indiscriminada. Y afortunadamente, cuando subieron, al acompañarles a la valla, explicarles lo que había ocurrido y ver un poco también nuestro estado de alteración, y llegar a la valla y comprobar que allí faltaba un trozo de valla y algo había pasado, porque nosotros ahí acudimos ya con las linternas y pudimos ver que la valla se había volatilizado, no había ningún trozo que quedase por allí, era como si se hubiese desaparecido, los bordes de la valla, del trozo que faltaba, que después al día siguiente, para volver a unirla con alambre, comprobamos que era de unos 40 y tantos, 50 centímetros, habían quedado como chamuscados, como quemados, como si se hubiesen cortado como un soplete, ¿no? Bueno, esta es la parte de la historia que ha sido más conocida y que es mucho más amplia de explicar, la podéis encontrar en el libro que tenéis en la entrada, porque yo no quiero abundar en esto, que es lo más conocido, que se encuentra en YouTube, en muchos vídeos de los que se ha hablado, para darme tiempo a llegar a otras fases. Solamente comentaré una cosa más respecto a esta historia. Pasados unos 20 o 25 días, no mucho más de un mes, aparecieron por la base de radar militares americanos. Vinieron 2 militares americanos, uno de color, que hablaba algo de español, de origen cubano, y un inglés, y empezaron a hacernos un interrogatorio exhaustivo de todo lo que había pasado. Este interrogatorio fue mucho más allá, mucho más intenso, mucho más denso, mucho más estructurado que el que nos había hecho nuestro propio mando. Y estos americanos hicieron un proceso de seguimiento en todas las partes donde se había
habían ocurrido los hechos. Primero hablando con cada uno de nosotros, después subiendo a la zona de las bolas de radar que habéis visto antes. Llegaron hasta el sitio donde faltaba la valla, nos hicieron llevar al perro, solo llevaron a una caseta y no sé qué pruebas le hicieron, y fueron tomando nota de todo. Al final del día nos reunieron y nos dijeron que esto no había pasado, que nos olvidásemos de todo y que pensásemos que estábamos en una base militar secreta y que si divulgábamos cualquier cosa de esta historia realmente podíamos incurrir en una falta grave y ser juzgados en un proceso de sumario militar, ¿no? Ante lo cual protestamos porque hacía muchos días que se hablaba de esto y lo había visto todo el mundo, porque cabe decir que al cabo de 2 días de nuestro primer avistamiento volvió a aparecer esta nave en la vertical de la antena de microondas y ahora ya casi todo el mundo en el acuartelamiento, más de 150 personas, lo había podido ver. En esa ocasión la nave se quedó parada durante un buen rato y después salió como había salido la primera vez. Y 2 días más tarde volvió a aparecer y en esta ocasión fueron avisados aviones del Ejército del Aire Español que se llegaron hasta donde estábamos, siguieron al OVNI que se dejó seguir por un tiempo y después demarró y los dejó pues buscando musarañas, ¿no? Y había constataciones muy claras y había corrido por toda la zona de Rosas la experiencia esta, ¿no? Pero los americanos insistían en que olvidásemos todo. Y aquello acabó, pues, nosotros 3, que éramos los 3 que habíamos tenido la mayor parte de la experiencia, desde el avistamiento inicial hasta los disparos, en unas paredes que intentaron escoger paredes que fuesen blancas, era fácil porque en el servicio militar siempre estás encalando las paredes, y buscaron un sitio soleado y allí nos hicieron unas fotografías con unos flashes muy potentes, y nos acabaron diciendo de que nos olvidásemos de esto. Tanto es así que se nos olvidó del todo. Se creó como un lapsus mental, algo que yo nunca he llegado a explicar, pero que acabó pasando que en la primera edición familiar que hice del libro, este episodio no aparecía. No aparecía porque se había borrado absolutamente de mi mente. Y solo fue cuando, de la mano de Miguel Pedrero, que es un investigador, un ufólogo periodista de la revista Año Cero, reiniciamos un poco el hecho de poner al público, a la opinión pública, todo este caso, hablando con los compañeros que nos reunimos, hubo alguien que dijo: oye, ¿no te acuerdas de que vinieron unos americanos? Y entonces se nos hizo de nuevo la luz y nos empezamos a acordar de que efectivamente había habido unos americanos que vinieron, que investigaron y que nos flashearon con sus cámaras y consiguieron que olvidásemos durante casi 30 y tantos años ese episodio. Es una cuestión que siempre me costó de volver a explicar desde el momento en que lo recordé de nuevo, porque me sonaba mucho a película Black Men, pero ayer Denis nos habló de que, aunque parezca que es todo de película, porque ya hacen las películas para distraernos, en el fondo hay unos auténticos Black Men que intentan hacer olvidar a la gente las experiencias que ha tenido. Eso nos ocurrió también a nosotros. Cuando acabamos el servicio militar estábamos locos por encontrar de nuevo la experiencia del contacto. Creamos un equipo de investigación ufológica, los equipamos con un Land Rover, con máquinas de fotografiar ultrasensibles. Pensar que en esa época ni existían los móviles ni las fotografías fáciles, aún íbamos con carretes de Fujifilm y eso era un poco más complicado. Y estuvimos casi 2 años investigando hasta que nos dimos cuenta que acabamos teniendo muchísimos datos, pero ningún acercamiento a la posibilidad de reencontrarnos con ese contacto que nos había hecho entrar en lo que yo llamo la etapa de las preguntas. Y esta es una etapa que es interesante que nos llegue a todos. Yo creo que a todos nos llega la etapa de las preguntas. Y lo que ocurre con la etapa de las preguntas es que puedes empezar a hacerte las preguntas y en el momento en que tú insistes y continúas hacia adelante buscando respuesta a tus preguntas, acabas encontrando las respuestas.
Pero detrás de cada respuesta encontrada hay otra pregunta, y detrás de cada pregunta otra respuesta y otra pregunta. Y eso hace que mucha gente se desanime de ese proceso de búsqueda pensando que eso no lleva a ninguna parte y no persisten lo suficiente para conseguir hacer un proceso personal de crecimiento y de encontrar, hacer una reflexión fundamental, iniciar un camino de aprendizaje. Y yo pues llegué a la conclusión de que esa era la única fórmula para quizá volver a encontrar esa experiencia del servicio militar, en la que la experiencia fuese posible no solamente de arriba abajo, que es cuando ellos quieren, sino que la experiencia tenía que ser posible de abajo arriba también. Pero que para eso era necesario levantar la mano, acercarse, para que encontrara a alguien que te la pudiese dar. Y para eso se necesitaba evolucionar, crecer, y eso fue lo que me llevó a iniciar este camino de búsqueda que redundó evidentemente hacia un camino de encuentro con mi propia espiritualidad, ¿no? Empecé con las escuelas esotéricas, estuve en varias de ellas, todas me aportaron informaciones, pero la mayoría querían ser los únicos poseedores de la verdad absoluta. Eso a mí no me encandilaba. Cuando vi que, por mucho que había podido aprender con ellos, no llegaba a ningún lado, me encaminé hacia las filosofías religiosas. Estuve buceando en el hinduismo, con los sufís, sobre todo profundizando mucho en la figura arquetípica del Cristo, y me encontré también con el budismo tibetano, que fue lo que más me encandiló de todas las filosofías religiosas, por sus profundos conocimientos acerca de lo que es la auténtica realidad del ser humano. Eso me abrió los ojos respecto a que no somos ni mucho menos como nos habían explicado, que en realidad pues no somos solamente un cuerpo físico, sino que somos un conjunto de cuerpos. Y eso fue lo que hizo que pensase que en mi vida tenía que hacer cambios y tenía que llegar a buscar la manera de convertir mi vida en algo distinto de lo que era. Y nos propusimos con mi familia marcharnos del ambiente social, comercial, de trabajo, de vida que teníamos, para hacer un retorno a la naturaleza y volver a encontrarnos con nosotros mismos un poco en unos ambientes más naturales, con una vida más sosegada y más tranquila. Pero queríamos que todo estuviese muy controlado, muy organizado, que no nos faltase de nada, tener una escuela cerca para los niños, tener medicinas al abasto nuestro, ¿no? Y eso era harto difícil. Y no fue posible hasta que un día aprendí que la teoría de que todos somos luz era algo real. Y cuando yo supe realmente que todos somos luz, porque todos somos luz, yo, ustedes, todos somos luz, entonces no hubo ningún problema para poder hacer el siguiente paso y continuar hacia ese camino que nos llevó a ir con nuestra familia al lugar en donde nos podíamos situar y recuperar esa situación de vida tranquila, ya sin pensar en la búsqueda del contacto. Y eso fue en un traslado a vivir al Pirineo de Lérida, en un pueblo en medio de un puerto, en una altura bastante alta, 2.200 metros, y allí empezamos a tener una vida más sosegada, más tranquila. Nosotros teníamos nuestro propio huerto, yo me dedicaba a la recolección de plantas medicinales, teníamos abejas y conseguíamos trabajar pues recolectando miel. Y cuando ya estábamos con nuestras meditaciones, con nuestra vida familiar sosegada y tranquila y armónica, es cuando aparece de nuevo el contacto. Y aparece de nuevo el contacto, primero a través de psicografías, en una noche en la que me sentí imposado a coger un papel y un lápiz y empezar a escribir, y en donde aparece el contacto con los mismos seres que me visitaron en el servicio militar,
que me dieron una cita para comprobar la autenticidad de ese contacto y la realidad del mismo. Y eso es lo que está representado en estos gráficos que veis, que el encuentro concertado, mi primer encuentro concertado en el puerto de la Sonada, que está relatado en el libro también, en el que pues una noche todo estaba nevado, estábamos en diciembre, y cogí mi Land Rover, subí al sitio donde me habían dicho que tenía que acudir, y cuando encontré el lugar adecuado, que me pareció adecuado a nivel intuitivo, paré mi Land Rover, que aquí lo veis, el Land Rover como el de Lara Croft, lo veis ahí, el Land Rover de aventurero, y del alto de la montaña apareció, a la hora que se me había indicado, una nave. ¿Y cuál nave creéis que era? Era una nave idéntica a la que había aparecido en el servicio militar. Yo pensé, bueno, pues esto ya está, aquí está, ha aparecido la nave, esto ya es más de lo que yo me podía esperar, pero mi sorpresa fue cuando la nave empezó a descender de la cumbre de la montaña, fue bajando hasta donde estaba yo con mi Land Rover, y cuando estuvo en la vertical soltó un flash de luz que me iluminó, convirtió la noche en día, y entonces fue cuando yo casi me cagué en los pantalones, perdonadme que os lo diga, y casi quise salir corriendo, pero estaba paralizado de miedo, porque aquello me superaba evidentemente, y la nave dejó su luz y volvió a salir por donde había venido, ¿no? Y eso fue el primer contacto que realmente tuve en la etapa en la que estuve en los Pirineos. Eso fue una situación extraordinaria, magnífica. Empecé a contactar con un grupo, con una unidad de contacto que me daban toda clase de informaciones. Eran 3 personajes, Common B, Common C, Common Tree, de lo que ellos llamaban la unidad de información, que era una unidad en la que cada uno de estos personajes te hablaba de temas distintos. Unos hablaban de espiritualidad, otro hablaba de situaciones técnicas, tecnológicas y científicas, otras de historia de la humanidad, y aquello era una situación fantástica, rica, llena de informaciones extraordinarias, con algún avistamiento concertado, pero muy pocas ocasiones, hasta que, y aquello fue fantástico y fructífero e indiscutible, diría yo, después de esta primera experiencia en el servicio militar, hasta que yo empecé a perderme. Y esto es una advertencia que yo quiero hacer a todo el mundo que entra y empieza en estos temas, que el tema del contacto a través de psicografías o de los vasitos de la cuilla y este tipo de formas de contacto adolecen de una falta de seguridad muy grande, y llega un momento que hay interferencias que normalmente están en la propia mente del que comunica, están en el propio ego del que comunica, que tiene tendencia a creerse un ser escogido, un ser especial, el más mejor, ¿no? Y empieza a crearse una ceremonia de la confusión, como yo me encontré, y que me llevó a perderme completamente, ¿no? Mi esposa se asustó porque vio que yo hacía ecografías casi hasta por las paredes, los avistamientos se sucedían y nunca había un avistamiento que viniese a corroborar aquella realidad, hasta que yo, quizá gracias a todo el periplo previo de información que había obtenido con mis contactos en las escuelas y en las filosofías religiosas, me di cuenta que aquello no funcionaba, que no estaba bien, y paré en seco y volví a retomar mi meditación, mi vida cotidiana, mis procesos normales de trabajo, y me di cuenta de que había sido un tonto perdiendo una oportunidad como esa por haberme dejado influir por una situación como la de que de alguna forma u otra mi propio ego me estaba imbuendo. Ya pensaba yo que la cuestión se había acabado cuando en una ocasión en que fui a la montaña a recoger leña y hubo una nevada un poco fuera de tiempo, subí embelesado por la belleza de esa nevada hacia el lugar donde había un abeto en el que yo acostumbraba a hacer meditación, y me llegué al abeto y me puse en meditación, cuando
tuve una experiencia de salida de mí mismo, me vi proyectado hacia la nada, cuando, no sé si conocéis, hay un tipo de nevada que se da en las montañas, que le llaman nevada sorda, porque es una nevada que se produce con grandes copos de nieve y sin viento, sin tormenta que destorbe un poco todo el ambiente. Y claro, esa gran cantidad de copos de nieve actúan como una cámara de aislamiento sensorial y tu vista se pierde en una nada blanca en la que realmente estás en una situación óptima. Si llegas de caminar por la montaña superando las dificultades de la nieve, en cuanto te relajas para hacer una meditación, estás en una situación sensorial de aislamiento y en ese momento se produjo como una salida de mí, como un alejamiento de mí mismo a ese nada blanco que había en el ambiente, y fue cuando me sentí transportado lejos de mi propio cuerpo y oí una voz que me decía: fíjate bien en todo lo que vas a ver, porque eso va a ser la posibilidad de que tú puedas conectar correctamente a partir de ahora con nosotros. Y esta figura que está dibujada aquí es la figura de una conexión cielo-tierra. En ese momento a mí me enseñaron lo que fue la base del proceso de meditación de conexión cielo-tierra, y que con el tiempo, con algunos años, acabó deviniendo en el método de armonización energética, que es el método que os presentaré al final de esta charla, que es el método del que estamos expandiendo ahora, haciendo cursos, como el que haremos aquí el próximo lunes. Y allí me enseñaron a conectar con mis 3 chakras principales, a equilibrarlos, a crear unos canales de conexión a través del eje central, que me conectasen con la tierra y me proyectasen hacia el cielo. Conectar con aquello que fui, conectar con lo que era en ese momento y conectar con la proyección de lo que puedo llegar a ser. Y ahí estaba la clave de recuperar el contacto. A partir de este momento volví a recuperar las posibilidades del contacto. Me dieron unas claves de cómo contactar, porque me dijeron que había que ajustar el dial de mi propia radio a la emisora a través de la cual ellos estaban emitiendo. Y es así de sencillo, por eso es esta forma de explicarlo. Si tu dial está desajustado, no conectas con la emisora adecuada, y cualquier otra emisora puede ser una emisora perniciosa. Para asegurar que el contacto fuese fructífero y real y sin interferencias, tenías que ajustar el dial. Y a partir de ese momento, yo cada vez que tenía que hacer un contacto, escribía mi clave de contacto en mi hoja, hacía mi concentración y los pasos previos de la conexión cielo-tierra, y a partir de aquí volví a recuperar el contacto, ahora sí, con absoluta fiabilidad, que me volvió a dar pautas, informaciones, conceptos, y a través de los cuales se me habló de mi viaje, mi pequeño viaje iniciático o viaje de búsqueda interior, que me llevó al cabo de un tiempo, con un grupo de 7 amigos, a coger este barco que veis aquí maravilloso, el Pico Rojo, y hacer un viaje transatlántico para acabar llegando a Perú y encontrarme ahí con toda una serie de experiencias que necesitaba realmente realizar, porque como no tenemos la sabiduría de saber hacerlo todo sentados en un sillón, pues a veces tenemos que levantarnos e irnos, ponernos en acción para llegar a conseguir activar en nosotros esos resortes de los que yo os hablaba. Y para mí fue coger un barco, subir en un barco de vela. Yo no había navegado nunca en la vida, nunca más volveré a subir a un barco para hacer el viaje transatlántico, porque aquello, cuando te das cuenta, cuando estás en el puerto te parece que estás en una nave extraordinariamente grande, pero cuando estás en medio del Atlántico o del Pacífico te das cuenta que eres como una cáscara de nuez a la que adelantan las ballenas, y cuando llega la cabeza a la proa, la cola aún no ha llegado a la popa,
y hay momentos en que dices, esto me supera, o cuando nosotros tuvimos una tormenta terrible que nos duró más de 36 horas, que yo pensaba que la nave se despedazaba y que íbamos a morir todos, ¿no? Pero fue en medio del Atlántico, en el momento en el que hubo, veo que aquí me falta una diapositiva, en el que hubo un contacto con los 3 seres con los que yo me comunicaba. En una noche muy tranquila de la navegación, cuando yo me fui a acostar después de mi guardia de noche, sentí como un malestar en el estómago, que me pareció que podía ser hambre, que podía ser alguna otra cosa. Comí un poco, pero aquello no me pasaba. Al final intenté relajarme, estiraba mi litera y sentí como de alguna forma u otra jalaban de mí, estiraban de mí, y me vi salir de mi propio cuerpo, y esto era en un viaje astral, y hubo una esfera de luz que me llamó la atención por encima del barco, a la que fui a parar directamente, y en esa esfera de luz me estaban esperando los 3 seres con los que yo estaba comunicando. Allí pude entrar en una conversación con ellos. Ellos estaban allí físicamente en una esfera de contacto, yo estaba en astral, y tuve con ellos una larguísima conversación que resituó perfectamente lo que tenía que ser mi experiencia, el porqué de esta experiencia, y me dio pautas respecto a todo lo que iba a pasar, aquello con lo que yo me iba a encontrar, ¿no? Fue una experiencia también mágica, muy especial, que también es mucho más amplia de explicar, también la podéis encontrar en el libro, en la que de alguna forma u otra se me tranquilizó, porque yo empecé a comprender un poco más del porqué de todo aquello, del porqué yo, eso que también ayer creo que Denis apuntaba en algún momento de su charla, y para qué, ¿no? Y lo inmediato fue que tenía que encontrarme con maestros en mi camino que me ayudarían a poder seguir evolucionando en ese camino de búsqueda espiritual. Por eso fue que nosotros fuimos con el viaje del Boreus, llegamos al Perú, y en el Perú nos situamos en lo que era el Valle del Urubamba, y en el Valle del Urubamba nos encontramos con estos personajes que veis aquí fotografiados. Tengo muy pocas fotografías de ellos porque son personajes que no les gustaba ser fotografiados. Entre ellos había una maestra que era un ser trascendido, un ser que vivía permanentemente en presente, pasado y futuro, que llevaba a su grupo en un periplo de búsqueda del camino hacia la trascendencia por todo el planeta Tierra, siguiendo las pautas energéticas que iban encontrando en cada punto, en cada lugar en el que se detenían, y iban siguiendo un camino que les tenía que llevar, pasados los 12 años, a los que soportasen este proceso ante las puertas de un lugar al que podían entrar o no y trascender si se lo habían ganado, ¿no? Pues con este grupo de personajes nos encontramos en Perú. Nosotros éramos un grupo también de 7 personas, y fue como un encuentro de 2 grupos que perseguían unas finalidades parecidas y que en ese momento se encontraban para intercambiarse pues muchas informaciones y experiencias que eran viables y que les podían ayudar a las 2 partes. No abundaré tampoco mucho en esto porque es muy largo. Hubo unas experiencias extraordinarias, pero la que realmente me marcó más fue que de las manos de la maestra Quiné, que es la que veis aquí con la flor en el pelo, de las manos de esta maestra yo fui teletransportado a mi pasado ancestral y pude verme en forma y en la existencia en la que yo estaba como un ser de la 4ª dimensión, viajando en una nave, con todo un proceso, con un grupo de amigos que estaban en investigación por la zona de nuestro sistema solar, y pude reconocerme a mí mismo como ese ser que había sido y que por una razón un poco larga de explicar había muerto en la Tierra accidentalmente y había accedido a reencarnarse de nuevo en el planeta para seguir un proceso de ayuda y
y autorreparación de sus propios errores en las encarnaciones que estaba teniendo en el planeta. También la maestra me ayudó a ver mis vidas pasadas, al menos 7 de las principales vidas pasadas en las que cometí mis errores más graves, para que tuviese esa información, para que me sirviese para saber qué es lo que tenía que buscar, qué es lo que tenía que transformar, cuáles eran los traumas que tenía que sanar. Ayer hablaba también una ponente de los traumas a sanar, y también un poco cómo hacerlo para poder seguir adelante. Esa para mí fue, por tanto, una experiencia impagable, una experiencia que se convirtió en un antes y un después de todo mi periplo, en mi proceso de búsqueda, y que me permitió, después de esta experiencia de Perú, volver al pueblo donde estábamos residiendo con mi familia. Cabe decir que a esta aventura del barco mi esposa y mis hijos no vinieron. En un principio habíamos pensado que tenía que venir todas las familias, pero al final las esposas, las madres dijeron que no podían poner en riesgo a sus hijos en semejante aventura. Hicieron bien y acabamos haciéndola solo 7 compañeros, y yo volví a Pirineos, donde me encontré de nuevo con mi esposa y mis hijos, que en esa época eran de esta edad que los veis aquí, en este pueblo que es el pueblo de Albás, el pueblo en el Pirineo, y en esta casa que es la que construimos, acabamos construyendo, que es la casa que veis al lado de la iglesia, no al lado de la iglesia sino en este prado un poco más alto, que es la casa en la que después yo tuve mi experiencia especial de contacto, que como veis en la foto de más abajo está muy cerca de la iglesia románica del pueblo. Cuando yo regresé al Pirineo, vine después de haber tenido unas experiencias de aumento de vibración muy fuertes. Y cuando aumentas tu vibración, aparecen una serie de facultades mal llamadas paranormales, yo digo nuevas capacidades, que se despertaron en mí como consecuencia de ese aumento vibracional, como la telepatía, premonición, como magnetismo terapéutico, como visión de auras puntualmente, como capacidades de evidencia también puntualmente, y todo era como consecuencia del aumento vibracional, la iluminación celular. Tanto ha sido el aumento de vibración que yo viví con toda esa experiencia con la maestra Quiné, que yo incluso había aumentado de tamaño, y mi altura había aumentado cerca de 8 centímetros, hasta el punto de que cuando llegué a la puerta de mi casa y mi esposa me abrió la puerta, quedó sorprendida porque casi no reconocía en mí a la persona que se había marchado hacía una serie de meses atrás. Y sorprendida de que hubiese tenido ese cambio y no sabiendo hasta qué punto todo eso podía afectar nuestra propia relación, ¿no? El caso es que yo llegué a casa y para mí esas facultades eran algo despierto, algo natural, con lo que me encontraba. No diré que yo tuviese la capacidad de manejarlas a voluntad, sino que era algo como añadido a mis facultades normales. Son facultades que todos tenemos, todos y cada uno de ustedes tienen esas capacidades, solo hace falta conseguir aumentar el nivel de vibración de los anillos que tenemos en vibración en nuestras células para ir consiguiendo todo este aumento de capacidades y de facultades. Esto duró con una gran intensidad durante un tiempo bastante dilatado, pero tengo que decir que con los años, con la distancia, con el tiempo, con el apartarme de esa fuente de aumento de vibración tan tremendo que supuso el contacto con esta maestra, fue desapareciendo en mí y ahora, hoy en día, tengo el recuerdo de la capacidad de llegar a eso y puntualmente tengo la fórmula para conseguir llegar, pero no he adquirido en permanencia estas facultades ni de ninguna manera ninguna clase de sabiduría especial para utilizarlas, ¿no? Pero bueno, cuento con la ventaja de saber que existen y que yo he podido experimentar con ellas. Y aquí a la izquierda veis lo que fue la culminación de esta historia,
que fue el día 8 del 12 del 89, cuando en Albás, después de una cita que me dieron cuando hacía bastante tiempo que yo había dejado de tener contacto porque yo, con mis problemas personales, me había alejado del propio contacto. En algún momento en que yo pues reclamé la ayuda necesaria para la situación en la que yo me encontraba en ese momento, en situación personal, cotidiana, diaria, y grité de alguna forma: ¿dónde estáis ahora? Que os necesito. En ese momento volvieron a darme un contacto, y fue este contacto del día 8 del 12 del 89 en Albás. Y ahí fue cuando yo tuve mi encuentro personal en quinta fase con un ser del espacio llamado Sharim, un ser de quinta dimensión, que es este que veis aquí. Con Sharim apareció en una esfera, como lo que veis aquí, una esfera de luz, un portal dimensional, una esfera de transporte, que primero era completamente brillante, de luz, luego se fue transparentando. Sharim apareció dentro de la esfera como en una situación estática de transporte, luego empezó a moverse, me saludó, y en un paso salvó los 7 u 8 metros de distancia que había entre donde se posó la esfera y el porche de mi casa, que es lo que representa aquí. Apareció ante mí y empezamos a hablar. Hicimos una comunicación que no es telepática, sino que es una fusión de niveles mentales, de manera que ante cualquier pensamiento mío había una respuesta suya, evidentemente sin palabras. Yo lo entendía en la lengua habitual de uso mío, que era el castellano, porque yo de pequeño estudié, yo soy catalán, pero de pequeño estudié en castellano. El mayor léxico que aparecía en mi mente, qué es lo que encuentran estos seres cuando intentan comunicarse contigo, van a buscar el patrimonio cultural más amplio que encuentran en tu mente. Y él pues me entendía porque me respondía, me imagino que con sus parámetros de comprensión, ¿no? Fue una experiencia increíble, una experiencia que me llevó a preguntarle muchas cosas, que me llevó a recibir muchas respuestas, y que incluso me llevó más lejos, porque él me invitó a subir a su nave, y con su nave hicimos un pequeño viaje que también es amplio y largo de explicar. No hay todo el tiempo que quisiera para explicarlo aquí, pero que os invito a leer en el libro que tenéis en la entrada. También os invito a que entremos ahora en una fase de coloquio, porque yo creo que he sembrado muchas cosas especiales en esta charla. Seguramente he creado muchas dudas y muchas preguntas que estoy deseoso de contestaros. Yo quiero siempre que no haya 5 minutos para pregunta, y vamos a tener como un cuarto de hora como mínimo para poder hablar y comunicarnos y responder vuestras preguntas. Os quiero enseñar unas fotografías de las huellas que las naves dejaron en donde vivíamos. Esto es un diámetro de 16 metros. La nave de Sharim se llama Estela y es una nave de 16 metros de diámetro. Aquí aparecen huellas en el cielo y aparecen naves en el cielo, en el suelo y naves en el cielo. Esta es una de las naves fotografiadas y analizadas con espectrógrafos y demostrando que era un objeto sólido. Esto es una foto hecha al alba, el sol no había salido todavía, por eso la iluminación es de abajo para arriba. Y como esta hay montones de fotografías que podemos, si algún día tuviésemos tiempo, podríamos enseñaros alguna más. Ahora yo invito a que suba un poco la luz de la sala y que podamos entrar en este tiempo de diálogo para que yo pueda responder las preguntas que me queráis hacer. ¿De acuerdo? ¿Quién se atreve? Sin vergüenza. Va, dígame usted. ¿Es siempre la primera vez que veo un ovni?
Pues la primera vez que vi un ovni, estupor, sorpresa, pero no me oís, ¿no? Sí, prefería no estar con una voz tan metálica, pero lo voy a hacer. Realmente sorpresa más que otra cosa, pero en ningún momento en mis experiencias ha habido situación de miedo. Cuando Miguel Pedrero me llevó con Iker Jiménez a Cuarto Milenio, Iker Jiménez es muy dado a explicarlo todo como una noche tremenda en la que el miedo de los soldados y cosas así, y yo pues le decía, oye, que yo nunca he tenido miedo, o sea, sorpresa, estupor, cuando perdimos los nervios y empezamos a disparar, ese momento nos superaba, pero miedo por el hecho de la presencia de estas naves o de la presencia de estos seres, yo no he tenido ninguna. Nunca ha habido una sensación de agresividad. Es más, cuando Sharim en el Pirineo aparece en la esfera y viene hasta donde yo estoy en el porche de mi casa, él viene rodeado de una estela de luz brillante azul que le da como una especie de traje de protección a su alrededor. Cuando él se acerca, pone su mano en mi hombro y en ese momento me contagia ese traje de luz. Y ese traje de luz también me envuelve a mí y también me deja muy tranquilo, muy sosegado, sin ningún temor, sobre todo sin ningún, como le decía él decía sin ninguna alteración cordial del ritmo de tu corazón, que es lo mínimo que acostumbra a pasar con la gente que ve este tipo de cosas, y por tanto yo siempre me siento muy cómodo. Además, en ese momento pasa algo muy especial. Imaginaros que Sharim es un ser de 2,15 metros. Y yo, que en mi época era alto, hoy no, pero en mi época era de los altos, estoy en 1,70 m y tantos. Pero claro, yo lo tenía aquí y estaba así. Y llegó un momento que pensé, yo digo, joder, me voy a quedar con el cuello hecho polvo, ¿no? Pero como cualquier pensamiento, él lo estaba procesando y oyendo, entonces al ponerme la mano encima, yo me siento en la contrapartida de también poner mi mano en su hombro, y le pongo la mano en el hombro, así, y mi mano, ante mi sorpresa, se hunde dentro de su cuerpo, porque el cuerpo de Sharim es un cuerpo de una baja densidad, es un cuerpo que la mayoría de su esencia es lumínica. Y entonces mi mano se hunde ahí y yo con sorpresa la retiro, la vuelvo a poner encima del hombro, y al poner mi mente en el hecho de que quiero tener la mano en el hombro, mi mano queda allí. Y entonces se produce una situación extraordinaria, que es que empiezo a levitar. Empiezo a levitar dentro de ese traje de luz y me voy situando a la altura en que mis ojos quedan a la altura de sus ojos. Y estoy en esa situación de ingravidez que me proporciona ese campo de aislamiento del traje con el que él me envuelve, por decirlo de alguna manera. Y eso comportaba, veniendo a tu pregunta, comportaba el hecho de no tener una sensación de miedo, una sensación de ningún temor especial. ¿Vale? ¿Alguien más? Usted. La pregunta que quiero hacerle después de ver cómo ha relatado todo este camino y el acercamiento hacia estos seres es, ellos quieren conectar y comunicarse, me gustaría saber el mensaje que usted le ha recibido de ellos. Sí, mira, es muy importante saber una cosa. No es trascendente darnos cuenta de ni cómo son, ni de dónde vienen, casi ni de qué quieren. Lo que es interesante es saber qué nivel evolutivo tienen. Porque dependiendo del nivel evolutivo que tengan, podemos esperar determinada cosa de ellos. Hay seres de tercera dimensión, tecnológicamente muy avanzados, que es como nosotros, que son capaces de viajar por el espacio, a través de los agujeros negros, etcétera, etcétera. Llegan con sus naves construidas aquí, y lo que podemos esperar de ellos es quizá lo mismo que en cualquier sitio puedan esperar cuando el ser humano llegue, que de pronto respetará lo que encuentra, o a lo mejor cogerá cualquier bicho que encuentra, lo pondrá en una botellita para analizarlo. Hay seres de cuarta dimensión,
nosotros tenemos una densidad de un 80% de materia y un 20% de energía. Los de cuarta dimensión ya tienen 80% de energía y solo un 20% de materia. Y cuando conectéis con un ser de quinta dimensión como Charim, os encontraréis ante un ser que no llega a un 10% de densidad física y el resto es prácticamente luz. Charim no viaja con naves construidas. Charim viaja con naves creadas mentalmente. Naves que se materializan en función a las necesidades de cada lugar al que acuden y donde se quieren manifestar. Se materializan en función a esas necesidades, en las formas adecuadas para moverse y circular en ese lugar. Porque son naves creadas, son naves que no se han construido con soldaduras, con tornillos. Claro, es muy importante saber qué nivel evolutivo estás contactando, porque pueden venir y contactar con unos seres que te hablarán de amor y te hablarán de muchas cosas, pero en el fondo su nivel ético, pues respecto al ser humano, es relativo. Puede ser un objetivo para ellos de análisis, puede ser un objetivo de estudio, puede ser un objetivo de hibridación. Hay una gran cantidad de razas en el espacio que nos están visitando, que envidian algo que el ser humano tiene, que es casi único en el cosmos, que es esa facultad del libre albedrío, esa capacidad de sentir, emocionarse, esa capacidad que nos da lo que ahora estamos empezando a determinar como el cerebro del corazón, que no está el cerebro, pero que sí que se está comprobando que toma decisiones o influye a nuestra mente para que tome decisiones que a lo mejor no son racionales ni lógicas, entre comillas Spock, ¿vale? Y en cambio, en los espacios siderales, este concepto del nivel emocional no existe. Y para muchas cosas eso ha comportado que ellos han perdido muchas facultades, han perdido muchas capacidades porque no han tenido en cuenta eso. Y ahora están buscando hibridar con seres terrestres, ¿no? Y en cuanto al mensaje, por acabar, por no dejarte nada por contestar, yo no me considero portador de ningún mensaje a la humanidad por parte de estos seres. Sí que tengo muchas informaciones recibidas. Y estas informaciones recibidas estoy elaborando finalmente un poco a contrapelo de lo que yo quería, porque no quería crear un mensaje que nadie tomase como algo que fuese una referencia o algo que seguir, de estas informaciones recibidas, que son muchas y muy importantes, como por ejemplo que pueden ayudar a la humanidad, como es el método Chambra del que os voy a hablar ahora, que es para conseguir que la gente esté más armónica y equilibrada, más sana en general, ¿no? Entonces, los mensajes han ido mucho de cara al proceso de la evolución que el ser humano tiene que hacer para llegar al punto adecuado para trascender. ¿Por qué? Porque el mensaje siempre está en función al que está recibiendo el mensaje. Si a mí me interesase saber cómo es un motor de una nave, que también me lo han explicado, también podríamos disertar de cómo funcionan sus naves, ¿no? Pues me explicarían más esto. Pero como mi interés está más en cómo hacemos para que el ser humano pueda desdensificarse, seguir en su camino de desdensificación para poder trascender, pues sus respuestas, sus informaciones han venido más sobre este tema. Entonces le han dado como unas instrucciones para que usted siga para ayudar a los demás, a la gente, a despertar. No me han dado ninguna instrucción para los demás, pero sí me han proporcionado informaciones que evidentemente es evidente que son aprovechables para que todo el mundo pueda sacar un provecho de estas informaciones. ¿Las informaciones están todas en el libro o...? En el libro hay informaciones y en los cursos que damos están mucho más extensamente expuestas. Nosotros enseñamos con el curso que ahora veréis, que os haré un poco de ABC para que lo sepáis, a armonizarse a nivel integral para que el ser humano esté en unas condiciones de armonía y de equilibrio que normalmente no tiene por las circunstancias de vida que hay.
¿Quién más? Tú me decías, Antonio. Cuando has empezado a hablar, he tenido una sensación de temblores en el cuerpo increíble. O sea, se me ha revolucionado completamente. Me tenía que sujetar para que no se notara que estaba hablando. Yo os lo he dicho. Y a alguien al principio le ha parecido que era algo extraño. Pero os he dicho, os veo. Y sé que sois semillas estelares. Que sois seres de luz que estáis luchando por la luz. En todos vosotros hay unas semillas depositadas que se van abriendo poco a poco, por muchas razones. Pero por lo que se explica en el libro, por lo que yo transmito, por la compañía que tengo en este momento, hace que más de uno de vosotros pueda realmente sentirse concernido, por decirlo en una palabra suave, revolucionado, implicado en este proceso. Y lo que tú me estás diciendo es un poco esto. Te felicito por poder sentirlo. ¿Alguien más? Una preguntita. Preguntarte por profundizar más en el momento ese en el que dices que se te activa esa percepción extrasensorial que todos tenemos. ¿Hasta qué punto esa telepatía o de cara con las demás personas? Esto es bastante natural en cualquier ser humano, Es bastante natural, no es una cosa que sea especialmente como consecuencia de la gestión de estos seres, es como consecuencia de tu propio aumento de vibración. Este aumento de vibración es fundamental para que realmente, si tú quieres acercarte a alguien que vibra mucho más elevado, pues aumentes tú tu propio nivel de vibración. Y en la búsqueda de esto, cuando aumentas tu vibración, se despiertan facultades tuyas. Entonces, aumentar la vibración, sabéis que hay muchas técnicas para aumentar la vibración. Puede ser que alguien te ayude a aumentar la vibración, pero desafortunadamente para la mayoría, la única forma de conseguir cosas es hacerlas uno mismo. Y uno mismo tiene que trabajar con meditación, con mantralizaciones, con todo lo que sea vibración, sonido, color, que al final es lo mismo, con los mandalas que nosotros enseñamos y os enseñaré ahora en las diapositivas, que nos ayudan a aumentar nuestro nivel de vibración, y eso significa despertar esas facultades, y eso está al alcance de la mayoría de las personas. No es que haya gente superdotada que pueda tener esto, sí, la hay porque ya tienen esta vibración más alta, pero cualquiera, si realmente se afana, pues puede conseguirlo. Evidentemente, aprender a tocar el piano quizá pueda aprender todo el mundo con esfuerzo. Ser un virtuoso del piano ya es otra cosa. Dependerá sobre todo de qué, de la práctica. Seguimos. Me siento que voy a ir buscando el otro PowerPoint. Dígame. Sí, quería preguntar en estos años de este camino que usted lleva experiencia, como usted comenta que lo ha hecho dentro de su familia, ¿no? Dentro del ambiente de la familia tradicional. Quería saber si alguno de los miembros de esa familia ha tenido también la posibilidad de contactar con esos seres o solamente ha sido usted. En mi familia me han acompañado en todo este proceso. Hoy hablaba con no sé quién, que hace 42 años que estoy casado con la misma mujer. Tendrían que decir ustedes ¡hurra!, porque es algo extraordinario hoy en día, y con la que hemos pasado evidentemente nuestros momentos más álgidos o menos álgidos, pero me han acompañado siempre en esta experiencia. Y me han acompañado porque la vivían, porque cuando muchas experiencias de avistamientos las hemos tenido conjuntos. Ahora, después de todo esto, yo he respetado absolutamente las posiciones de mis hijos, por ejemplo, y tengo 2 hijos, uno que realmente tiene unas facultades muy especiales, muy despiertas en muchos de estos aspectos, y que no solamente respeta todo esto, sino que lo está siguiendo, que también ha tenido sus propias experiencias, pero por ejemplo que es una persona que tiene sus capacidades de evidencia, que por ejemplo no se dedica a eso, pero hace tarot con los amigos, les ayuda muchísimo, y otro que en su vida no ha instalado esto como una prioridad, y yo lo he respetado, o sea que ahí creo que es lo que se tiene que hacer, porque cada uno tiene que hacer la vida que cree que tiene que hacer. Nosotros les hemos dado el ejemplo, nunca les insistíamos en que viniesen a ningún sitio donde íbamos nosotros,
Siempre que se apuntaban eran bienvenidos. Cuando había grupos en casa con conversaciones, estaban cuando querían estar. Si no querían estar, se iban. Y esta ha sido la tónica que nosotros hemos querido. A mí me ha preocupado más hacerles lo suficientemente inteligentes como para encontrar la información y tener los recursos para buscar su propio camino, que el darles un camino más o menos hecho. Pero mi pregunta era muy concreta, o sea, esa parte la he entendido, pero me refiero si alguno de los miembros de su familia durante No. no han tenido contacto No. directo con otros seres. Exactamente, sí. A ver si encuentro esto de nuevo. Estoy aún en la etapa de preguntas, si alguien más me la quiere hacer, ¿eh? Una pregunta. Dígame. En mi formación con el doctor Cabuli, varias de mis compañeras manifestaron tener experiencia con seres extraterrestres, donde las dejaban embarazadas y a los pocos meses le extraían el feto. Y otras contaron cómo le instalaban en el cuerpo una especie de cajitas metálicas y según ellas eran para someterlas a control. En las regresiones del doctor Cabuli se las extrajo. ¿Hay algo de información en su experiencia? Mira, este es un tema que en este momento hay gente que están estudiando solamente estas situaciones que se están dando. Hay alguien que os puedo dar como referencia, que es David Parcerisa, que es un buen amigo y un buen investigador en este tema, que tiene muchísima información de todo esto. Yo no tengo mucha información de este tema. Sé que se está produciendo el hecho del interés por el ser humano de algunas especies con finalidades de hibridación y que, bueno, se habla, se explica y tendréis que buscar a alguien que esté más documentado de que una vez creado el embarazo y el feto desarrollado hasta un cierto punto, lo sacan y se lo llevan para continuar con el proceso de crecimiento del feto y quedarse con el ser que nace de ahí, pero no conozco en profundidad este tema. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta, venga. Venga, es lo mismo, es en principio lo que he intentado contestar, diciéndote de que con los seres que yo contacto, que son seres de quinta dimensión, que os puedo decir de que Charim es un ser que procede de la estrella Bellatrix. La Bellatrix es una estrella de la constelación de Orión. Lo que pasa es que cuando hablamos de Orión es una barbaridad, porque Orión es enorme y hay unas distancias, y aquí le hemos dicho eso es Orión y hemos hecho un todo de eso que no tiene nada que ver. Su familia y su raza residen en este sistema solar de la estrella Bellatrix, proceden de las Pléyades, y estos seres, que son seres de quinta dimensión, lo que intentan están clasificados entre lo que son razas bondadosas para el ser humano, ¿vale? Y de estas razas lo que pretenden es ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento para poder prepararnos hacia un proceso de transmutación y de cambio. Y os voy a decir una cosa, hace como 3 años o 4 atrás estuvieron a punto de tirar la toalla respecto al ser humano, porque estamos haciéndolo tan mal, es tan desastroso lo que ven cuando bajan y ven que todo son guerras y todo son desgracias y poderes fácticos que no respetan para nada a la gente, etcétera, etcétera, que el principio del experimento humano era casi considerado un experimento fallido. Después se continuó porque hubo quien de alguna forma u otra nos ayudó para seguir adelante, y no entraremos en esto porque tendríamos que empezar a hablar de Lucifer y todo esto y sería un poco complicado, y por eso siguió adelante el experimento de la raza humana, pero en aislamiento respecto al cosmos, Y ahora que ya el aislamiento ha terminado y que se nos están dando las ayudas para poder hacer los pasos de transmutación y de cambio, ha habido un momento que han dudado de si valía la pena ayudar al ser humano a todo esto, Pero afortunadamente la masa crítica que se está buscando para que esto sea posible está creciendo a pasos agigantados. Ayer cenábamos un grupo de gente, de ponentes,
y abundábamos en esta idea de que, así como hace un tiempo éramos una minoría los que estábamos entre los concernidos, y hoy en día continuamos siendo una minoría, pero cada vez es una inmensa minoría. Ahora ya es una inmensa minoría y con un crecimiento exponencial muy fuerte, muy rápido, que hace que pronto estemos en la masa crítica suficiente como para que realmente nos hayamos merecido el hecho de alguna forma u otra ser ayudados a estos procesos de transmutación y cambio que están en marcha desde hace ya una serie de años. ¿Vale?